Che, ¿qué onda? Bienvenidos a The Deep Dive, el lugar donde nos metemos de lleno en el conocimiento. Acá estamos, Neo. Hoy vamos a meternos en un tema que te va a abrir la cabeza. ¿Cómo funcionan las organizaciones por dentro? Es interesante. ¿Y cómo podés mejorar la forma en que te relacionas con la gente, tanto en el laburo como en la vida en general? Exactamente, es un tema clave para el día a día. ¿Te imaginas teniendo la posta sobre la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipos? Súper importante. Eso es lo que vamos a explorar hoy. Dale, metele. Vamos a destripar este material que a simple vista parece un embole, pero te aseguro que está lleno de data útil para tu día a día. Me encanta, ya me dieron ganas de agarrar la virome y anotar todo. Al final de este deep dive vas a tener un panorama completo de cómo se relacionan las personas dentro de las empresas. Buenísimo. Y lo más importante, cómo vos podés usar eso a tu favor. Empecemos por lo básico. ¿Qué significa conducción en una organización? Buena pregunta. Me imagino que no es manejar un auto, ¿no? Jaja, no, tranquilo. Acá, conducción se refiere a cómo los líderes y sus seguidores se influyen mutuamente. Entiendo. Es como un partido de fútbol. Acá hay un director técnico que marca la estrategia, Ya. pero los jugadores también tienen que poner lo suyo para ganar el partido. Como un equipo, digamos. Exacto. Y todo esto ocurre dentro de un contexto específico, como la cancha, el clima, rival. Claro, como si fuera la cultura de la empresa, la situación del mercado, un montón de factores que influyen. Cual un montón de variables a tener en cuenta. Y hablando de líderes, ¿qué habilidades necesitan para ser grosos en lo que hacen? Buena pregunta. Imagínate a un líder como un buen asador. Necesita tener las herramientas indicadas y saber usarlas en el momento justo. Interesante analogía. Por un lado está la autoridad, que puede ser formal, o sea, la que te da el puesto que ocupas, pero también puede ser informal, la que te ganas por tu experiencia o por lo que sabes. Ah, como el amigo que la tiene clarísima con el asado, ¿no? Todos los respetan por su conocimiento. Tal cual. Y a eso se suma la jerarquía, que define quién manda a quién en la organización. Y la dirección, que es la capacidad de guiar e influir en la gente para que todos tiren para el mismo lado. O sea que no alcanza con ser el jefe, sino que hay que saber usar esa autoridad para que el equipo llegue a la meta. Exactamente. No es solo cuestión de mandar, sino de inspirar y motivar. Y hablando de equipos, ¿por qué la gente obedece a sus líderes? Interesante pregunta. ¿Es solo por miedo a que los reten? No siempre, Che. Hay muchos motivos. A veces es por la autoridad formal, o sea, por el cargo que tiene el líder. Claro. Otras veces es por las recompensas que puedes obtener si haces caso, como un ascenso o un bonus. La clásica zanahoria, ¿no? Exacto. Pero también hay gente que obedece porque cree en el líder y en lo que propone. Ahí entra en juego la autoridad experta y el carisma. Dos cosas que hacen que la gente confíe en el líder y se comprometa con sus objetivos. ¿Cuál? Es como cuando escuchas a un músico que te llega al alma, te inspira y te dan ganas de seguirlo a todos lados. Claro, como cuando escuchas este podcast. Ja, 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 ojalá. Hablando en serio, creo que este tema de la motivación es clave para entender cómo funciona la gente en las empresas. ¿Qué nos dice la teoría sobre esto? Hay teorías de la motivación para tirar el techo. En serio. Es un tema recontra complejo, pero podemos empezar por definirla como una especie de motor interno que nos impulsa a hacer cosas. Como el combustible que nos hace arrancar. Exacto. Y para los que manejan equipos es fundamental entender qué motiva a su gente para que puedan potenciar las conductas que suman y frenar las que no. O sea, que no se trata solo de que la gente labure, sino que lo haga con ganas, enfocada en lo que la empresa necesita. ¿Y qué tipos de motivación existen? ¿Es solo cuestión de guita? No, para nada. Hay 3 tipos principales: intrínseca, extrínseca y social. La intrínseca viene de adentro, es la satisfacción que te da hacer algo que te gusta, que te desafía, como cuando un artista se apasiona con su obra. La extrínseca, en cambio, viene de afuera, son los premios o castigos que recibís por lo que haces, como un aumento de sueldo o un reto del jefe. Claro, la zanahoria y el garrote de toda la vida. Exacto. Claro. Y por último, la motivación social es la que te impulsa a ayudar a los demás, a hacer algo por el bien común, como un bombero que arriesga su vida para salvar a otros. Interesante. O sea que para motivar a un equipo hay que tener en cuenta todas estas cosas, no solo la plata. Tal cual. Es un juego complejo donde hay que saber tocar las teclas justas. Y hablando de diferentes enfoques, ¿cómo se analiza la motivación en las empresas? Hay 4 enfoques principales para analizar la motivación y la satisfacción en el laburo: el gerencial, el de diseño de puestos, el organizacional y el de diferencias individuales. El gerencial se centra en cómo el comportamiento de los jefes impacta en la motivación de sus empleados. O sea, y liderazgo es clave. Totalmente.
El de diseño de puestos, en cambio, se fija en cómo las características del laburo en sí mismo pueden motivar o desmotivar a la gente. O sea que un laburo aburrido y repetitivo te va a desmotivar, aunque te paguen bien, ¿no? Tal cual. El enfoque organizacional, por otro lado, analiza el contexto general de la empresa, la cultura, los sistemas de premios, etc. Y el de diferencias individuales reconoce que cada persona es un mundo y tiene sus propias motivaciones, por lo que no hay una fórmula mágica que funcione para todos. Exactamente. Lo que motiva a uno puede ser un plomo para otro. Claro, como en tango, cada uno tiene su propio estilo. Jaja, buena comparación. Y dentro de este universo de teorías, ¿cuáles son las más importantes para entender la motivación? Supongo que hay algunas que son como clásicos que todo jefe debería conocer. Tal cual. Esas que son como la Biblia de la motivación. Tenés razón, hay algunas que son fundamentales. Empecemos por la teoría de las metas, que dice que los objetivos específicos y desafiantes, pero alcanzables, son los que mejor dirigen el desempeño. O sea, tener una meta clara te ayuda a enfocar tu energía. Exacto, es como cuando te propones aprender a tocar un instrumento. Si tienes un objetivo claro, practicas con más ganas y es más probable que lo logres. Totalmente. Y a eso se suma la teoría del reforzamiento, que se centra en cómo las consecuencias de nuestras acciones moldean nuestro comportamiento. Sí, es una teoría clave para entender cómo aprendemos. Básicamente, si te premian por hacer algo bien, es más probable que lo repitas. Y si te retan por hacer algo mal, es menos probable que lo vuelvas a hacer. Exactamente. Y acá hay diferentes tipos de reforzamiento: positivo, negativo, castigo, extinción. Me está mareando. Explícame eso un poco más despacio, que me interesa entenderlo bien. El reforzamiento positivo es cuando te dan algo bueno por una conducta, como un elogio o un bonus. La clásica palmadita en la espalda. Exacto. El reforzamiento negativo, en cambio, es cuando te sacan algo malo por una conducta, como cuando te dejan de retar si mejoras tu desempeño. O sea que no siempre se trata de dar premios, a veces también se trata de quitar castigos. Exactamente. El castigo, por otro lado, es cuando te dan algo malo por una conducta, como una suspensión o una multa. Y la extinción es cuando ignoran una conducta, no le dan ni premios ni castigos, con la esperanza de que desaparezca. Cuántas variantes. Me parece que hay que tener mucho cuidado al aplicar estas técnicas, porque si no se usan bien pueden ser contraproducentes. Totalmente de acuerdo. Hay que usarlas con responsabilidad y sentido común. Y a todas esas teorías se suma la teoría de las expectativas, que dice que la gente elige las conductas que creen que les van a ayudar a alcanzar sus metas. O sea, si creo que esforzándome voy a lograr algo que valoro, me voy a esforzar más. Exacto. Es como una ecuación. Esfuerzo plus expectativa plus valor de la recompensa y motivación. Muy bien. Y otra teoría importante es la del diseño del puesto, que propone que las características del laburo en sí mismo pueden influir en la motivación y la satisfacción de los empleados. Sí, es una teoría que pone el foco en el trabajo en sí. Por ejemplo, un laburo que te permite usar diferentes habilidades, que te da autonomía para tomar decisiones y que te da feedback sobre tu desempeño, va a ser más motivante que un laburo repetitivo y monótono. Totalmente. Es como la diferencia entre tocar un instrumento y apretar un botón todo el día. Me hace agradar esa frase de encuentra un laburo que te apasione y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Tal cual. Y a eso se suma la teoría del aprendizaje, que se centra en cómo aprendemos nuevas conductas a través de la experiencia y la observación. Aprendizaje por imitación, digamos. Exacto. Por ejemplo, si ves que un compañero tuyo recibe un premio por hacer algo bien, es más probable que vos también intentes hacerlo. Es como el aprendizaje por imitación. Y ya que estamos con las teorías clásicas, ¿qué nos dice la teoría bifactorial de Herzberg? Me suena algo importante, pero no me acuerdo bien de qué se trata. La teoría bifactorial de Herzberg dice que hay dos tipos de factores que influyen en la satisfacción laboral: los factores de higiene y los factores de motivación. Los factores de higiene son las condiciones básicas del laburo, como el salario, las condiciones de trabajo, la seguridad, etc. Como la base de la pirámide, ¿no? Si no tienes lo básico cubierto, no puedes aspirar a nada más. Exacto. Si estos factores son deficientes, te van a generar insatisfacción, pero si son adecuados, no te van a motivar, solo te van a dejar neutro. Interesante. Y los factores de motivación, en cambio, son los que realmente te impulsan a dar lo mejor de vos, como el reconocimiento, la responsabilidad, el crecimiento profesional, etc. Esos son los que te dan ganas de ir más allá. Exacto. Estos factores, si están presentes, te van a generar satisfacción y motivación, pero si no están, no te van a generar insatisfacción, solo te van a dejar indiferente. O sea que para tener un equipo motivado hay que asegurarse de que las condiciones básicas estén cubiertas, pero también hay que ofrecerles oportunidades de crecimiento y desarrollo, darles reconocimiento por su trabajo, etc. Totalmente de acuerdo. Es un equilibrio delicado.
Y a eso se suma la teoría de la equidad, que dice que la gente se motiva si percibe que su esfuerzo y sus recompensas son justas en comparación con los demás. Sí, la comparación con los demás es inevitable. Si sentís que te están pagando menos que a un compañero que hace el mismo trabajo, te vas a desmotivar aunque el salario en sí sea bueno. Exacto, es la clásica comparación con el vecino. Es la clásica comparación con el vecino. Siempre nos fijamos en lo que tienen los demás. Así es. Y por último, no podemos dejar de mencionar la teoría de las necesidades de Maslow, que es una de las más conocidas. Esta teoría propone una jerarquía de necesidades, desde las más básicas, como la comida y la seguridad, hasta las más elevadas, como la autorrealización. La famosa pirámide de Maslow. Exacto. La idea es que las personas se motivan para satisfacer sus necesidades en orden ascendente, o sea que primero tenés que cubrir las necesidades básicas para poder aspirar a las más elevadas. Claro, si estás preocupado por tu seguridad, no vas a tener tiempo para pensar en tu desarrollo personal. Exacto. Y a la teoría de Maslow se suma la teoría IRC de Alderfer, que es una reformulación que agrupa las necesidades en 3 categorías: existenciales, de relación y de crecimiento. ¡Wow! ¡Cuántas teorías! Me parece que voy a necesitar repasar todo esto con calma para poder digerirlo bien. Tómate tu tiempo, es un montón de información para procesar. Pero antes de pasar al siguiente tema, me gustaría que me hablaras un poco más sobre la teoría del aprendizaje social. ¿Cómo se aplica esto al liderazgo? Buena pregunta. La teoría del aprendizaje social dice que aprendemos no solo por experiencia propia, sino también por observar a los demás. En el liderazgo, esto significa que los líderes pueden influir en el comportamiento de sus seguidores a través de su propio ejemplo. Es como el dicho de predicar con el ejemplo. Exacto. Si un líder es ético, trabajador y comprometido, es más probable que sus seguidores imiten esas conductas. Claro, la gente se contagia de la energía del líder. Y a eso se suma la idea de que los líderes pueden usar el reforzamiento para moldear el comportamiento de sus seguidores. Como premiar las buenas conductas y corregir las malas. Exactamente. Por ejemplo, si un líder elogia públicamente a un empleado por su buen trabajo, es más probable que otros empleados se esfuercen por hacer lo mismo. Es como un efecto dominó. Me parece que esta teoría tiene mucho potencial para crear una cultura de trabajo positiva y productiva. Totalmente de acuerdo. El aprendizaje social es una herramienta poderosa para el liderazgo. Sí, es una herramienta muy efectiva para moldear la cultura y el desempeño de un equipo. Y a la teoría del aprendizaje social se suma la idea de modelado, ¿no? Exacto. Es cuando los líderes les muestran a sus seguidores cómo hacer algo bien con el ejemplo. Es como un tutorial en vivo, digamos. Tal cual. Por ejemplo, si un líder quiere que sus empleados aprendan a usar una nueva herramienta, puede hacer una demostración práctica y guiarlos paso a paso. Me parece que esa técnica es muy útil para enseñar nuevas habilidades y transmitir conocimientos. Sin dudas, es una forma muy efectiva de aprendizaje. Y otra técnica que se deriva de la teoría del aprendizaje social es el coaching. Ah, sí, el coaching. Ahora está re de moda. Es un proceso de acompañamiento personalizado para ayudar a los empleados a desarrollar su potencial. ¿Y en qué se diferencia de la terapia? Buena pregunta. A diferencia de la terapia, que se centra en el pasado y en los problemas, el coaching se enfoca en el presente y en el futuro. Ya entiendo. Y en las metas que quieres alcanzar. El coach no da las respuestas, sino que hace preguntas poderosas que ayudan al empleado a encontrar sus propias soluciones. Qué interesante. Me parece que el coaching es una herramienta muy valiosa para el desarrollo profesional y personal. Totalmente de acuerdo. Es una inversión que vale la pena. Y todas estas técnicas se basan en la idea de que el aprendizaje es un proceso social que se nutre de la interacción con los demás. O sea que no solo aprendemos de los libros, sino también de la gente que nos rodea. Exactamente. Por eso, es fundamental crear un ambiente de trabajo que fomente la colaboración, el intercambio de ideas y el aprendizaje continuo. Me encanta esa idea. Me parece que es la clave para construir una organización realmente exitosa. Totalmente de acuerdo. Una organización que aprende es una organización que crece. Y ahora, si te parece, podemos pasar al siguiente tema. El liderazgo. Dale, me encantaría. ¿Qué nos dice la teoría sobre el liderazgo? Es un tema fascinante con muchas perspectivas diferentes. ¿Nacemos líderes o podemos aprender a hacerlo? Esa es la pregunta del millón, che. Lo cierto es que hay teorías para todos los gustos. Ah, sí, contame. Algunos creen que el liderazgo es algo innato, que hay gente que nace con ciertas características que los hacen líderes naturales. Como el carisma, la capacidad de inspirar a otros, ¿no? Exacto. Pero también hay teorías que dicen que el liderazgo se puede aprender y desarrollar con el tiempo. Hay habilidades y conocimientos específicos que se pueden adquirir para ser un líder más efectivo. Entonces, no hay una respuesta definitiva. Es una mezcla de naturaleza y crianza. Probablemente sí. Es una combinación de factores.
Lo que sí sabemos es que existen diferentes modelos de liderazgo y cada uno tiene sus propias características y enfoques. Por ejemplo, Por ejemplo, la teoría de los rasgos se centra en los atributos personales que hacen que un líder sea efectivo. ¿Cómo cuáles? Se habla de la inteligencia, la integridad, la confianza en sí mismo, la capacidad de tomar decisiones, etc. O sea que si sos inteligente, íntegro y tenés confianza en vos mismo, ya tenés la mitad del camino recorrido para ser un buen líder. Bueno, no es tan fácil. Tener esos rasgos ayuda, pero no es suficiente. También hay que saber cómo usarlos en la práctica. Y ahí donde entran en juego las teorías del comportamiento que se centran en cómo actúan los líderes, en sus estilos de liderazgo. Me interesa eso. ¿Cuáles son los diferentes estilos de liderazgo? ¿Hay alguno que sea mejor que los demás? No hay un estilo de liderazgo que sea el mejor en todas las situaciones. El estilo más efectivo va a depender del contexto, de las características del equipo, de la tarea que se tiene que realizar, etc. Pero para que tengas una idea, te voy a mencionar algunos de los modelos más conocidos. Dale. Soy todo oídos. Uno de los modelos clásicos es la teoría X y teoría Y. Me suena, pero no me acuerdo bien. La teoría X plantea que la gente es naturalmente vaga y necesita que la controlen para que trabaje. qué bajón. No creo que sea así. Bueno, es una teoría. Los líderes que siguen este modelo suelen ser autoritarios y controladores. El jefe que está todo el tiempo encima tuyo, ¿no? Exacto. La teoría D, en cambio, plantea que la gente es naturalmente creativa y motivada y solo necesitan la oportunidad y el apoyo para desarrollar su potencial. Esa me gusta más. Los líderes que siguen este modelo suelen ser más participativos y delegadores. El jefe que te da libertad para trabajar y confía en tu capacidad. Exacto. Otro modelo interesante es el grid gerencial, que plantea que el estilo de liderazgo depende del interés que el líder tiene por la producción y por las personas. Interesante. O sea que un líder puede estar más enfocado en que se cumplan los objetivos o más enfocado en el bienestar de su equipo. Exactamente. Y en base a eso se definen 5 estilos de liderazgo: empobrecido, club campestre, producir o morir a la mitad del camino y equipo. ¿Cuántos nombres? ¿Me explicas un poco de qué se trata cada uno? Tal. El estilo empobrecido es el del líder que no le importa ni la producción ni las personas, solo quiere evitar problemas. El que se lava las manos, básicamente. Exacto. El estilo club campestre es el del líder que se preocupa mucho por las personas, pero poco por la producción. Crea un ambiente de trabajo muy agradable, pero no se logran los objetivos. Es como el amigo que te invita a tomar mate en vez de trabajar. Jaja, algo así. El estilo producir o morir es el del líder que está obsesionado con los resultados, pero no le importan las personas. Es muy exigente y controlador y genera un ambiente de trabajo muy estresante. El jefe que te exprime con un limón. Exacto. El estilo a la mitad del camino es el del líder que busca un equilibrio entre la producción y las personas. No es tan exigente como el estilo producir o morir, ni tan relajado como el estilo club campestre. El que busca el punto medio, la moderación. Exacto. Y por último, el estilo equipo es el del líder que se preocupa tanto por la producción como por las personas. Crea un ambiente de trabajo colaborativo y participativo donde todos se sienten motivados y comprometidos. Ese es el líder ideal, ¿no? El que todos querríamos tener. Sin dudas, es un estilo muy efectivo. Pero como te dije antes, no hay un estilo que sea el mejor en todas las situaciones. Lo importante es que el líder sepa adaptarse al contexto y elegir el estilo más adecuado. Claro, como un camaleón que cambia de color según el entorno. Exacto. Y a todos estos modelos se suman las teorías situacionales, que plantean que el estilo de liderazgo efectivo depende de la situación específica. O sea que no hay recetas mágicas, sino que hay que analizar cada caso. Exactamente. Uno de los modelos más conocidos es la teoría del liderazgo de contingencias, que dice que el líder debe adaptar su estilo al nivel de madurez de sus seguidores. ¿Madurez en qué sentido? Se refiere a la edad. No a la edad. Se refiere a la capacidad, la experiencia y la motivación de los seguidores. Si los seguidores son muy inexpertos, el líder debe ser más directivo, darles instrucciones claras y controlar su trabajo. O sea, como un maestro con sus alumnos. Exacto. Pero si los seguidores son más experimentados y motivados, el líder puede ser más delegador, darles más autonomía y libertad para trabajar. O sea que el líder debe ajustar su estilo a las necesidades de su equipo. Exactamente. Y otra teoría situacional importante es la teoría de la ruta meta, que plantea que el líder debe ayudar a sus seguidores a alcanzar sus objetivos, mostrándoles el camino y eliminando los obstáculos que se pueden encontrar.
Es como un guía turístico que te lleva por el mejor camino. Exacto. Y a eso se suma la teoría del Vroom, que se centra en cómo los líderes toman decisiones. Interesante. Y propone diferentes estilos de toma de decisiones, desde el estilo autoritario, donde el líder toma la decisión solo, hasta el estilo participativo, donde el líder involucra a su equipo en la toma de decisiones. O sea que el líder puede ser más o menos democrático a la hora de tomar decisiones. Exacto. Y la elección del estilo de toma de decisiones va a depender de varios factores, como la importancia de la decisión, el tiempo disponible, la información que se tiene, etc. Me parece que este tema de liderazgo es fascinante. Hay tantas variables a tener en cuenta. Sin dudas, es un tema complejo y apasionante. Y a todos estos modelos que te mencioné se suma liderazgo transformacional, que es un estilo de liderazgo que inspira a los seguidores a ir más allá de sus propios intereses y trabajar por el bien común. El líder que te motiva a dar lo mejor de vos misma, ¿no? Exactamente. Los líderes transformacionales son visionarios, carismáticos, éticos, seguros de sí mismos, pensadores estratégicos y considerados con su equipo. Casi un superhéroe. Jaja, bueno, no tanto, pero sí son líderes que tienen un gran impacto en sus seguidores y en las organizaciones que lideran. Y hablando de impacto, ¿cómo se desarrollan las habilidades de liderazgo? ¿Hay alguna receta mágica? No hay una receta mágica, pero sí hay algunas estrategias que pueden ayudar. Una de ellas es el aprendizaje en el puesto, o sea, aprender haciendo, asumiendo responsabilidades de liderazgo desde el principio. Es como aprender a nadar tirándote a la pileta. Exacto. Otra estrategia es la evaluación y la capacitación formales, o sea, hacer cursos y talleres sobre liderazgo, recibir feedback sobre tu desempeño, etc. Es como ir a la escuela de líderes. Jaja, algo así. Y también es muy importante el coaching y el mentoring, o sea, tener un guía o un consejero que te ayude a desarrollar tus habilidades de liderazgo. Es como tener un entrenador personal para tu carrera profesional. Exacto. Y por último, las asignaciones especiales, o sea, proyectos desafiantes que te saquen de tu zona de confort y te permitan poner a prueba tus habilidades de liderazgo. Es como una prueba de fuego para ver de qué estás hecho. Exacto. Y hablando de desafíos, no podemos dejar de mencionar el tema del género y el liderazgo. Es verdad, todavía hay una brecha importante entre hombres y mujeres en puestos de liderazgo. Si bien cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo, todavía hay una brecha importante. Y muchas mujeres enfrentan obstáculos para acceder a puestos de alta dirección. Es una lástima que todavía exista esa desigualdad, ¿no? Totalmente. Es importante que las organizaciones tomen medidas para promover la igualdad de género en todos los niveles y que se rompan los estereotipos que impiden que las mujeres puedan desarrollar su potencial como líderes. Totalmente de acuerdo. Y ya que hablamos de estereotipos, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en el liderazgo? La inteligencia emocional es fundamental para el liderazgo efectivo. Ah, sí. ¿Por qué? Un líder que tiene inteligencia emocional es capaz de reconocer y gestionar sus propias emociones y también las emociones de los demás. Es como tener un radar para detectar los estados de ánimo del equipo. Exacto. Ah. Y eso le permite crear un clima de trabajo positivo, motivar a su equipo, resolver conflictos de manera constructiva, etc. O sea que la inteligencia emocional no es solo para los psicólogos, sino que es una herramienta clave para cualquier líder. Totalmente de acuerdo. Yeah. Y a la inteligencia emocional se suma la creatividad, que es la capacidad de generar ideas nuevas y originales. La creatividad es fundamental para innovar y adaptarse a los cambios. Exacto. Un líder creativo es capaz de encontrar soluciones innovadoras a los problemas y de inspirar a su equipo a pensar fuera de la caja. Me encanta la idea de un líder creativo. Es como un artista que pinta un cuadro con su equipo. Exacto. Y por último, no podemos olvidar la importancia de gestionar los errores de manera constructiva. Todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Exacto. Todos nos equivocamos y los líderes no son la excepción. Lo importante es aprender de los errores, corregir el rumbo y seguir adelante. Es como convertir los limones en limonada, ¿no? Exacto. Un líder que sabe gestionar los errores es capaz de crear un ambiente de trabajo donde se valora el aprendizaje y la mejora continua. Me parece que hemos cubierto un montón de temas sobre el liderazgo. Pero antes de pasar al siguiente punto, me gustaría que me hablaras un poco más sobre los grupos y los equipos de trabajo. Dale, es un tema fundamental para entender la dinámica de las organizaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo y un equipo? Buena pregunta. Un grupo es un conjunto de personas que interactúan entre sí, pero no necesariamente tienen un objetivo común. Como un grupo de amigos, por ejemplo. Exacto. Un equipo, en cambio, es un grupo de personas que trabajan juntas para alcanzar un objetivo compartido. O sea que en un grupo, cada uno puede vivir por su lado, pero en un equipo todos reman al mismo lado. Tal cual.
Y dentro de los equipos hay diferentes tipos. Por ejemplo, están los equipos formales, que son los que crea la organización para cumplir una función específica. Como un equipo de ventas o un equipo de producción. Exacto. Y también están los equipos informales, que son los que se forman espontáneamente entre personas que comparten intereses o afinidades. Como el grupo de compañeros que se junta a tomar mate después del trabajo. Exacto. Y dentro de los equipos formales hay diferentes tipos, como los equipos interdisciplinarios, los equipos transculturales, los equipos de investigación y desarrollo, etc. Uf, ¿cuántas variantes? ¿Me podrías dar algunos ejemplos de cada tipo de equipo? Dale. Un equipo interdisciplinario es un equipo formado por personas de diferentes áreas de conocimiento. Ah, ya entiendo. Como un equipo de diseño que incluye ingenieros, diseñadores gráficos y psicólogos. Un equipo transcultural es un equipo formado por personas de diferentes culturas, como un equipo de marketing global que incluye personas de diferentes países. Un equipo de investigación y desarrollo es un equipo que se dedica a crear nuevos productos o procesos, como un equipo de científicos que trabajan en una nueva vacuna. Qué interesante. Y hablando de equipos, ¿qué factores influyen en la dinámica de un equipo? ¿Cómo se puede lograr que un equipo funcione bien? Hay varios factores que influyen en la dinámica de un equipo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tamaño del equipo, las tareas que tiene que realizar, la forma en que se divide el trabajo, las funciones de cada miembro, etc. Para que un equipo funcione bien, es importante que tenga un objetivo claro, que los roles estén bien definidos, que haya una buena comunicación entre los miembros, que se fomente la colaboración, etc. Así que no basta conjuntar a un grupo de personas y decirles, trabajen en equipo. Hay que crear las condiciones para que el equipo pueda funcionar. Exactamente. Y a eso se suma la importancia de la cultura organizacional. Si la cultura de la empresa no fomenta el trabajo en equipo, va a ser muy difícil que los equipos sean efectivos. Claro, es como si quisieras plantar un árbol en un desierto. Exacto. Y hablando de cultura organizacional, en los últimos años ha habido un gran cambio en la forma de trabajar, con el auge del trabajo remoto y los equipos virtuales. Es verdad. Ahora mucha gente trabaja desde su casa o desde cualquier parte del mundo y los equipos se comunican a través de videollamadas y plataformas online. Exacto. Y esto ha tenido un gran impacto en la motivación y el liderazgo. Me interesa eso. ¿Cómo ha impactado la virtualidad la motivación y el liderazgo? Bueno, por un lado, el trabajo remoto puede ser muy motivante para algunas personas, ya que les da más flexibilidad y autonomía. Es como ser tu propio jefe, en cierto sentido. Exacto. Pero también puede ser un desafío para la motivación, ya que puede generar aislamiento y falta de contacto social. Es como estar en una isla desierta, rodeado de gente, pero a la vez solo. Tal cual. Y en cuanto al liderazgo, el líder virtual tiene que tener habilidades especiales para manejar equipos a distancia, como la capacidad de comunicar bien, generar confianza a través de la tecnología y motivar a su equipo a pesar de la distancia. Es como ser un director de orquesta que dirige a sus músicos a través de una pantalla. Exactamente. Y a eso se suma la importancia de fomentar el aprendizaje cooperativo en los equipos virtuales. Aprendizaje cooperativo. ¿Qué es eso? El aprendizaje cooperativo es una metodología que promueve la interacción entre los miembros de un equipo para alcanzar objetivos comunes. En los equipos virtuales, esto se puede lograr a través de proyectos en equipo, aprendizaje entre pares, grupos de estudio, rotación de roles, etc. O sea que aunque los miembros del equipo estén físicamente separados, pueden trabajar juntos y aprender unos de otros. Exactamente. Y a eso se suma la importancia de gestionar la curva de desempeño de un equipo de aprendizaje. Todo equipo pasa por diferentes etapas, desde la formación, donde los miembros se conocen y se establecen las normas, hasta el desempeño, donde el equipo funciona a pleno rendimiento. Es como un viaje con diferentes paradas en el camino. Exacto. Y el líder debe saber gestionar cada etapa del viaje para ayudar al equipo a superar los obstáculos y alcanzar su máximo potencial. Me parece que la gestión de equipos virtuales es un tema recontra complejo, con muchos desafíos y oportunidades. Totalmente de acuerdo. Y a eso se suman los nuevos modelos de trabajo, como el trabajo flexible, el trabajo por proyectos, el coworking, etc. Es como si el mundo del trabajo estuviera en constante cambio. Exacto. Y los líderes deben estar preparados para adaptarse a estos cambios y gestionar equipos en entornos cada vez más complejos y dinámicos. Me parece que hemos cubierto un montón de temas sobre la motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Pero todavía nos queda un tema pendiente: la comunicación. Sí, la comunicación es fundamental en cualquier organización, y más aún en el contexto actual, donde la virtualidad juega un papel tan importante. Soy ansioso por escuchar lo que tenés para decir sobre la comunicación. Es un tema que a veces me parece un dolor de cabeza, entre malentendidos, rumores, información que se pierde.
¿Cómo podemos hacer para que la comunicación fluya mejor en las empresas? Tienes razón, la comunicación puede ser un tema complicado si no le damos la importancia que se merece. Imagínate que la comunicación es como el agua para una planta. Si no la regamos bien, se marchita y no puede crecer. Para mejorar la comunicación en las organizaciones, primero tenemos que entender cómo funciona el proceso de comunicación en sí. Dale, contame, ¿cómo es ese proceso? Bueno, pensá en cuando quieres contarle a un amigo sobre un partido de fútbol que viste. Vos sos el emisor, el que tiene el mensaje, que en este caso es tu opinión sobre el partido. Para transmitir ese mensaje, tenés que codificarlo, o sea, ponerlo en palabras que tu amigo pueda entender. Claro, traducir mis pensamientos a un lenguaje que mi amigo pueda decodificar. Exactamente. Y una vez que codificaste el mensaje, lo transmitís a través de un canal, que puede ser la voz, un mensaje de texto, un email, lo que sea. El medio que uso para que el mensaje llegue a destino. Tal cual. Y cuando el mensaje llega a tu amigo, él tiene que decodificarlo, o sea, interpretarlo y entenderlo. Claro, traducir las palabras de vuelta a pensamientos. Exacto. Y una vez que decodificó el mensaje, tu amigo puede darte una respuesta, una retroalimentación que te permite saber si te entendió o no. Es como un partido de ping-pong donde la pelotita va y viene. Jajaja, sí, algo así. Y en todo este proceso pueden aparecer ruidos o barreras que dificultan la comunicación. Claro. Como cuando hay mucho quilombo en la calle y no escuchas bien lo que te dicen, o cuando usas palabras que tu amigo no entiende. Exacto. Y también hay barreras psicológicas, como los prejuicios, las emociones, la falta de atención, etc. Uf, parece un laberinto. ¿Cómo podemos evitar que la comunicación se convierta en un dolor de cabeza? Tranquilo, hay varias estrategias que podemos usar. Por ejemplo, ser claros y concisos al hablar, usar un lenguaje que el otro pueda entender, elegir el canal adecuado para el mensaje, pedir feedback para chequear que nos entendieron, etc. O sea, ponerle mucha atención a cómo comunicamos, no solo a lo que decimos. Exacto. Y también es importante ser un buen receptor, escuchar con atención, hacer preguntas para aclarar dudas, evitar interrumpir al que está hablando, etc. Es como un tango donde ambos tienen que bailar coordinados para que salga bien. Totalmente de acuerdo. Y a eso se suma la importancia de la comunicación no verbal, o sea, el lenguaje corporal, el tono de voz, las expresiones faciales, etc. Es verdad. A veces lo que no decimos con palabras dice mucho más. Exacto. Por eso es importante ser conscientes de nuestra comunicación no verbal y asegurarnos de que esté alineada con lo que queremos transmitir. Claro, si le digo a alguien te quiero mucho, con cara de enojado, el mensaje no va a ser muy creíble. Exacto. Y hablando de mensajes, hay un modelo muy interesante que se llama los axiomas de la comunicación humana, propuesto por Paul Watzlawick. Axiomas. Me suena algo recontra complejo. No te preocupes, no es tan difícil de entender. Básicamente son 5 principios básicos de la comunicación que nos ayudan a entender cómo funciona. Contame cuáles son. El primer axioma dice que es imposible no comunicar. Siempre estamos comunicando algo, aunque no digamos nada, a través de nuestro lenguaje corporal, nuestro silencio, etc. Es como el dicho de el que calla otorga. Exacto. El segundo axioma dice que toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. El nivel de contenido es la información que se transmite, mientras que el nivel de relación es cómo se interpreta esa información, dependiendo de la relación entre el emisor y el receptor. Claro, no es lo mismo que te diga algo tu jefe que tu mejor amigo. Exacto. El tercer axioma dice que la naturaleza de la relación depende de la puntuación de las secuencias de comunicación entre los comunicantes. O sea que la forma en que interpretamos una conversación depende de cómo la dividimos en secuencias, de cómo puntuamos la interacción. ¿Me podrías dar un ejemplo? Que no me queda muy claro. Dale. Imagínate que una pareja está discutiendo. El hombre dice, estoy enojado porque nunca me escuchas. La mujer responde, no te escucho porque siempre estás enojado. Cada uno está puntuando la interacción de manera diferente y eso genera un círculo vicioso. Claro, cada uno cree que el otro es el culpable. Exacto. El cuarto axioma dice que los seres humanos se comunican tanto digital como analógicamente. La comunicación digital es la verbal, la que se basa en palabras, mientras que la comunicación analógica es la no verbal, la que se basa en gestos, expresiones faciales, etc. O sea que nuestro cuerpo también habla. Exacto. Y el quinto axioma dice que todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o en la diferencia. En una relación simétrica, ambos comunicantes tienen el mismo poder, mientras que en una relación complementaria, uno tiene más poder que el otro. Como la relación entre un jefe y un empleado. Exacto. Estos axiomas nos ayudan a entender que la comunicación es un proceso complejo, con muchas variables a tener en cuenta. Sin dudas.
Y hablando de complejidad, ¿cómo se maneja la comunicación en las empresas? Hay diferentes canales de comunicación. Sí, hay diferentes canales que se pueden clasificar en formales e informales. Los canales formales son los que establece la organización, como las reuniones, los memorandos, los informes, etc. Los canales oficiales, digamos. Exacto. Y los canales informales son los que surgen espontáneamente entre las personas, como las conversaciones de pasillo, los rumores, etc. La famosa radio pasillo. Exacto. Y dentro de los canales formales hay diferentes tipos, como la comunicación vertical, que es la que fluye de arriba hacia abajo, en la jerarquía, la comunicación horizontal, que es la que fluye entre personas del mismo nivel jerárquico, etc. O sea que la información puede viajar para arriba, para abajo, para los costados. Exacto. Y cada canal tiene sus ventajas y desventajas, y es importante elegir el canal adecuado para el mensaje que se quiere transmitir. Claro, no es lo mismo mandar un comunicado oficial que comentar algo al pasar en el pasillo. Exacto. Y hablando de canales informales, es importante tener en cuenta que los rumores pueden ser muy poderosos y a veces generan más impacto que la comunicación formal. Es como el dicho de, cree el rumor aunque te lo desmientan. Exacto. Por eso es importante que las empresas manejen los rumores de manera proactiva y que den información clara y precisa para evitar que se distorsione la información. Claro, si la gente no tiene información oficial, va a buscarla en otro lado. Ya. Y ahí es donde los rumores se propagan. Exacto. Y a la comunicación formal e informal se suma la comunicación interpersonal, que es la que se da entre dos personas. La comunicación cara a cara, digamos. Exacto. Y dentro de la comunicación interpersonal hay diferentes estilos que dependen de la personalidad de cada uno, de la relación entre los que se están comunicando, etc. O sea que no todos nos comunicamos de la misma manera. Exacto. Y para entender los diferentes estilos de comunicación interpersonal, hay una herramienta muy útil que se llama la ventana de Johari. Ventana de Johari, ¿qué es eso? La ventana de Johari es una matriz que divide la información que tenemos sobre nosotros mismos en 4 cuadrantes. El área abierta, que es la información que conocemos y que los demás también conocen. El área ciega, que es la información que los demás conocen sobre nosotros, pero nosotros no. El área oculta, que es la información que nosotros conocemos, pero los demás no. Y el área desconocida, que es la información que ni nosotros ni los demás conocemos. Parece un mapa del tesoro. Jaja, algo así. La idea es que podamos mejorar la comunicación interpersonal ampliando el área abierta, o sea, compartiendo más información sobre nosotros mismos y reduciendo el área ciega, o sea, pidiendo feedback a los demás sobre cómo nos perciben. Claro, si sabemos cómo nos ven los demás, podemos corregir nuestros errores y mejorar nuestra comunicación. Exacto. Y a la ventana de Johari se suman las estrategias interpersonales para mejorar la comunicación, como la exposición, que implica ser abierto y honesto al comunicar, y la retroalimentación, que implica pedir información a los demás sobre cómo nos perciben. O sea que la clave está en ser transparentes y en estar dispuestos a escuchar a los demás. Totalmente de acuerdo. Y a eso se suman los diferentes estilos administrativos, que son la forma en que los gerentes se comunican con sus empleados. O sea que el estilo de comunicación del jefe puede influir en el clima laboral. Exacto. Hay gerentes que son más autoritarios, otros más participativos, otros más carismáticos, etc. Y cada estilo tiene sus ventajas y desventajas. Claro, no hay un estilo único que sea el mejor para todos los casos. Exacto. Y ya que hablamos de estilos, no podemos olvidar las barreras comunicativas, que son los obstáculos que dificultan la comunicación efectiva. Esas barreras son las que nos hacen la vida imposible. Jaja, bueno, no tanto. Pero sí es cierto que pueden generar muchos problemas de comunicación. Hay barreras del emisor, como la falta de claridad, el uso de jerga técnica, etc. Hay barreras del receptor, como la falta de atención, los prejuicios, etc. Y hay barreras conjuntas, como el ruido ambiental, la distancia física, etc. Uf, parece una lista interminable. ¿Cómo podemos superar todas esas barreras? Bueno, hay muchas técnicas que podemos usar. Por ejemplo, podemos hacer un seguimiento para asegurarnos de que el mensaje se entendió. Podemos regular el flujo de información para evitar la sobrecarga. Podemos usar la retroalimentación para corregir errores, etc. O sea, ponerle mucha atención a todo el proceso de comunicación, desde el principio hasta el fin. Exacto. Y también es importante desarrollar la empatía, o sea, la capacidad de ponernos en el lugar del otro y entender su punto de vista. Claro, si entendemos cómo se siente otro, podemos comunicarnos de manera más efectiva. Exacto. Y a la empatía se suma la importancia de la comunicación intercultural, o sea, la capacidad de comunicarnos con personas de diferentes culturas. Es verdad. En el mundo globalizado de hoy, es cada vez más común trabajar con gente de diferentes países y culturas. Exacto. Y cada cultura tiene sus propios códigos de comunicación, sus propias normas de comportamiento, etc. O sea que lo que para nosotros es normal, para otra cultura puede ser una falta de respeto. Exacto. Por eso es importante ser conscientes de las diferencias culturales y adaptar nuestra comunicación al contexto intercultural. Claro.
Si queremos que nos entiendan, tenemos que hablar su idioma, tanto literal como metafóricamente. Exacto. Y a la comunicación intercultural se suma la tecnología, que ha revolucionado la forma en que nos comunicamos. Es verdad. Ahora tenemos email, WhatsApp, videollamadas, redes sociales, un montón de opciones. Exacto. Y la tecnología nos permite comunicarnos de manera más rápida, eficiente y globalizada. Pero también tiene sus riesgos, ¿no? Como la sobrecarga de información, la falta de privacidad, la deshumanización de las relaciones. Totalmente de acuerdo. Es importante usar la tecnología de manera responsable y no olvidar que la comunicación cara a cara sigue siendo fundamental. Claro, no hay que perder el contacto humano. Exacto. Y ya que hablamos de contacto humano, no podemos dejar de mencionar la negociación, que es una forma de comunicación donde las partes intentan llegar a un acuerdo. Es verdad. Negociamos todo el tiempo, desde el precio de un producto hasta las condiciones de un laburo. Exacto. Y para negociar de manera efectiva, es importante tener en cuenta los intereses de la otra parte, ser flexible, buscar soluciones creativas, etc. Es como un juego de ajedrez, donde hay que anticiparse a los movimientos del oponente. Exacto. Y a la negociación se suma la resolución de conflictos, que es una forma de gestionar las diferencias que surgen entre las personas. Claro, los conflictos son inevitables, pero hay que saber manejarlos para que no se conviertan en un problema mayor. Exacto. Y hay diferentes métodos de resolución de conflictos, como la negociación, la mediación, el arbitraje, etc. O sea que hay diferentes caminos para llegar a un acuerdo. Exacto. Y lo importante es elegir el método más adecuado para cada situación. Me parece que hemos cubierto un montón de temas sobre la comunicación. Pero antes de terminar, me gustaría que me hablaras un poco sobre el coaching. ¿Qué es exactamente y para qué sirve? El coaching es un proceso de acompañamiento personalizado para ayudar a las personas a desarrollar su potencial. Es como tener un entrenador personal, pero para tu carrera o para tu vida en general. ¿Y en qué se diferencia de la terapia? Buena pregunta. A diferencia de la terapia que se centra en el pasado y en los problemas, el coaching se enfoca en el presente y en el futuro y en las metas que quieres alcanzar. El coach no te dice qué hacer, sino que te hace preguntas que te ayudan a vos mismo a encontrar las respuestas. Suena interesante. ¿Me podrías dar un ejemplo? Supongamos que quieres cambiar de trabajo, pero no sabes por dónde empezar. Un coach te puede ayudar a identificar tus fortalezas y debilidades, a definir tus objetivos profesionales, a elaborar un plan de acción, etc. Genial. O sea que el coaching te ayuda a tomar las riendas de tu vida y a ser el protagonista de tu propia historia. Exactamente. Y lo mejor de todo es que el coaching se basa en la idea de que todos tenemos un potencial enorme y que solo necesitamos las herramientas adecuadas para desarrollarlo. Me encanta esa idea. Me parece un mensaje recontra positivo para terminar este deep dive. Sí. La verdad que fue una charla recopada. Me voy con la cabeza llena de ideas y con ganas de poner en práctica todo lo que aprendí. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Un placer. Y recordá, la clave está en observar, analizar y adaptarte a cada situación. Nos vemos en el próximo deep dive. Hasta la próxima.